Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando del nuevo proceso constituyente, ese proceso que comenzó con la desafección de la ciudadanía, incluso con la desafección de los medios. No había mucha información sobre el trabajo después del plebiscito que hubo el 7 de mayo, pero hoy es prácticamente la pauta informativa diaria porque al final de cuentas, aunque no nos interese el proceso, la Constitución termina siendo un elemento fundamental, prioritario y esencial para el futuro de nuestro país. Para eso, hoy le pedimos que saliera de su última semana de trabajo, por lo menos en el Consejo Constituyente, al constitucional del Partido Republicano, Antonio Barchesi, quien tiene la amabilidad de estar hoy y hacerse unos largos minutos, porque esta entrevista es larga, yo siempre no les miento a los entrevistados, pero unos largos minutos con nosotros para poder bajar un poco este bombardeo de frases, este bombardeo de información y también saber la mirada que tiene el Partido Republicano con mayoría en el Consejo. Antonio, te doy la bienvenida a la entrevista de Nicole Rodríguez. Antes de comenzar, me permites que le recuerde a nuestros auditores algunas cosas elementales. Primero, sobre todo agradecerles porque hemos seguido creciendo en números y eso es lo más importante para poder permanecer con vida y para que este programa siga funcionando, pero han sido puras alegrías porque desde que iniciamos hace más de un año los números han ido hacia arriba y ya tenemos más de 30.000 auditores que nos siguen permanentemente. Eso es por un lado, así es que sigan suscribiéndose. Y por el otro lado está Patreon. Sin Patreon no podemos funcionar, se necesita equipo, se necesita técnica y para eso están sus aportes a través de Patreon. Varias personas me han escrito el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, preguntando, bueno, ¿cómo apoyo el programa? Háganlo a través de Patreon o a través de los auspicios, que también es la otra manera que tenemos, o el otro canal que tenemos para poder tener recursos para seguir adelante con esta idea que nació de, hagamos una pauta de periodismo independiente, de salirnos de lo que se repite siempre en los medios, esas frases que parecen verdades absolutas y que en realidad hay que desmenuzarlas un poquito. Bueno, todo eso que hemos logrado con el tiempo. Y para eso primero saludo a MC Parking, es la solución. Antonio, tú que tienes una vía política bien agitada, MC Parking es la solución para estacionarse cerca del aeropuerto, pero de una manera mucho más eficiente, económica, fácil y segura. ¿Cómo funciona? Usted reserva su espacio en www.mcparking.cl y simplemente llega al estacionamiento, un bus de MC Parking lo va a dejar en la puerta del aeropuerto y un bus de MC Parking lo trae de regreso a su auto cuando regrese de su viaje. Es un estacionamiento que se ve desde las autopistas. Si usted va por Costanera Norte o autopista de Vespucio Norte, usted simplemente entra allí. La clave es que mientras más anticipada es la reserva de su espacio, más económico le sale el arriendo del estacionamiento. El otro día entrevistando a un diputado me decía, yo no uso el bus porque prefiero caminar. Bueno, si quiere hacer ejercicio, no use el bus, sobre todo si va sin maletas, camine, porque le queda fácil. Pero ese no es el punto. El punto es que MC Parking le soluciona el ir con su automóvil y no depender de un transfer, de un tercero o de un taxi o de ese Uber que se arrepintió a medio camino y no lo va a buscar y pierde su vuelo. Y en segundo lugar, ¿cómo solucionamos ese problema de alimentar a los funcionarios o a los empleados de una oficina, de una industria, de una fábrica? ¿Cómo lo hacemos? Si no sabemos hacer eso, nosotros trabajamos en otra cosa. Bueno, póngase en manos de Master Cook Casinos, que es una concesión de servicios de alimentación para empresas que tiene, yo diría, dos especialidades. La cocina in situ, que se ve ahí, lo que están cocinando, cómo están preparando sus alimentos, pero además porque tiene la supervisión directa de sus dueños que están circulando en sus concesiones y para quienes tienen empresa, mini pyme o lo que sea, sabe que estar encima de su negocio hace toda la diferencia. Y además, yo diría el tercer elemento que lo distingue es que la comida es con gusto a comida, tiene ese olor y gustito casero y no esa comida que muchas veces hay en los casinos que parece con ese gusto a plástico que lo llamo yo, no de manera peyorativa, pero a veces pasa eso. Bueno,
con Mastercook en su trabajo almuerce como en casa. www.mastercook.cl, ventas@mastercook.cl. Antonio, muchas gracias por la paciencia, pero son necesidades para poder estar con este programa. Voy a partir de inmediato. ¿Te parece que a esta altura, ya en la primera semana de octubre, entregando prácticamente el texto final, el mundo político se ha tornado en decir todos contra el Partido Republicano y este proceso ya fracasó? ¿Te parece que es una guerra de todos contra ustedes o no lo ves así? Bueno, Nicole, muchas gracias primero por la invitación a participar de este programa. Gran honor porque es una plataforma que crece todos los días, así que muy agradecido por invitarme a participar y a conversar estos minutos. Respecto a lo que me preguntas, mira, yo creo que hay que partir mostrando y dejando muy claro cuál es el contraste con el proceso anterior, porque aquí se ha intentado quizás instalar ciertas ideas que están muy alejadas de la realidad. Todos vimos lo que fue el proceso constitucional anterior, todos vimos los grandes errores de forma y de fondo que llevaron al fracaso del proceso constitucional anterior, que yo los agrupo básicamente en dos. Un conjunto de errores por no entender la seriedad que implica la redacción de un proyecto constitucional, con todo lo que vimos en esa época, con gente votando desde la ducha, con gente disfrazada, en fin, sin entender lo que se estaba haciendo, por una parte. Y por otra, el segundo gran error, que en el fondo, en lo sustantivo, en vez de proponerle la convención pasada un proyecto constitucional que le hiciera sentido a los chilenos, propusieron un proyecto constitucional que le hiciera sentido al Partido Comunista. En vez de lograr un proyecto constitucional que respondiera a las expectativas del país, propusieron un proyecto constitucional que satisfaciera los caprichos de un sector ideológico determinado. Y creo que es muy importante tenerlo claro para entender el contraste con lo que pasa hoy día. Creo que a lo largo de estos ya casi 4 meses desde que asumimos, creo que hemos podido llevar adelante este proceso con responsabilidad, con seriedad, con respeto, con altura de miras. Y por otra parte, hemos sido capaces de avanzar en una propuesta constitucional que en su punto de partida, creo que su mayor carencia era la falta de una necesaria conexión con la realidad ciudadana, pero desde ese punto de partida, con las 400 enmiendas que presentamos desde Republicanos, hemos podido avanzar hacia una propuesta constitucional que representa fielmente lo que el país espera en materia de salud, en materia de libertad de enseñanza, en materia de inmigración ilegal, en materia de respaldar la labor policial, en tantos y tantos temas respecto de respaldo a la clase media y en tantos otros asuntos. Creo que estamos haciendo las cosas de manera correcta y creo que es bueno despejar los mitos que intentan instalarse. Yo voy a ir a los mitos, pero tengo muchas cosas que preguntarte, Antonio. Te preguntaba antes si eran todos contra el Partido Republicano, porque hasta analistas que uno más o menos posiciona en la centro derecha, la izquierda, la centro izquierda, si es que existe la centro izquierda, y desde Chile Vamos, por lo menos la semana pasada, yo hago un pronóstico, yo creo que esta semana la cosa va a ir más o menos transmutando, pero por lo menos hasta la semana pasada, desde la entrevista de Evelyn Matei, fue una especie de todos contra ustedes, es decir, todos contra el proceso, y quiero ver si ustedes lo vieron así. Mira, claro, por supuesto que cuando los ataques llegan desde quien uno entiende que tiene al lado y no desde quien uno entiende que tiene al frente, por supuesto que es complejo pero creo que también hay que matizarlo. Yo valoro cómo al día siguiente de la entrevista de Evelyn Matei, el presidente de la UDI salió a decir exactamente lo contrario. Entonces, y cómo hace unos días atrás la comisionada experta eh, nombrada por los parlamentarios de la UDI, Bettina Horst, en Natalia González. Natalia González. Estaba hablando de Natalia González, pero ambas, porque bueno, Sí, Bettina porque Horst ambas. dijo algo bastante parecido en el Diario Financiero. Natalia González lo hizo en el Mercurio hace algunos días atrás, Sí. ayer o antes de ayer. Me parece que da cuenta de que
si bien los ataques vienen de distintos sectores, pero hay un ánimo, yo diría, bastante amplio en el mundo de Chile Vamos, y yo diría que en el mundo del centro, por lograr primero un proyecto constitucional que le haga sentido a los chilenos, pero en segundo lugar por poder avanzar hacia una correlación de fuerzas en diciembre que sea similar a la de septiembre del año pasado. A la de septiembre, que es bastante, 62% es bastante. No, 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 no como expectativa de resultado, como Ah, correlación de fuerzas políticas. ok. Yo espero que seamos capaces de embarcar no solamente a republicanos y a los partidos de Chile Vamos, sino que yo espero que también fuerzas como Amarillos por Chile y como Demócratas puedan sentirse representados por la propuesta en la que estamos tratando de avanzar. Voy a ir a ese tema de fondo, pero no quiero dejar pasar algo muy desde el principio. Yo creo que el primer proceso constituyente ya es historia, ya se rechazó y por un amplio margen, pero tú hablabas de que hubo errores por la falta de seriedad, que fue una constitución más bien que le hacía sentido al Partido Comunista, y yo creo que ahí es importante poner los objetivos, porque se habla mucho de cosas bastante superfluas, se habla mucho con respecto a la manera en que se hizo el primer proceso. Y yo creo que acá lo más importante es que la propuesta que se hizo en el primer proceso constituyente era una propuesta no solamente que fragmentaba a Chile por la plurinacional, yo creo que tenía un objetivo. Si le hace sentido al Partido Comunista es porque tenía un objetivo, y ese objetivo es que no existían los verdaderos contrapesos en el poder y no existía poder para el ciudadano, es decir, le entregaba casi todo el poder eh, al Estado a través de una serie infinita de nuevas instituciones que estaba presentando esa propuesta constitucional. Entonces, yo creo que hay que, perdón Antonio, yo creo que hay que hacerle las bajadas a las cosas, porque si nos quedamos en que votaron en la ducha, que Rojas Vade mintió, queda como una anécdota de gente poco preparada, de gente que bueno, salió porque decían que era la lista del pueblo, pero terminó siendo un pueblo muy ignorante, muy al lote. Y yo creo que la cosa era bastante más seria. ¿Y por qué te estoy planteando este escenario que a lo mejor tú no compartes? Hoy leía una columna que me hacía mucho sentido y que tiene que ver con que bajo la propuesta de usted, independiente que le hagan algunos cambios o le hagan algunas guiños, como se dice, a Amarillo, a Demócrata, que todavía no entiendo muy bien qué es lo que quieren ellos tan distinto a lo que proponen, pero quizás tú me lo puedes comentar. La propuesta de usted me imagino que tiene un objetivo, así como el Partido Comunista tiene uno, ustedes tienen un objetivo y eso debería estar plasmado en la Constitución. ¿Cuál es ese objetivo? Si es que se cumplió en esta No, propuesta que está prácticamente lista. Es una muy buena pregunta, Nicole. Yo quizás fui poco claro en esa introducción que intenté hacer, No, yo creo pero que fuiste efectivamente, polite, digamos las cosas, la gente intenta ser polite y está bien, pero acá vamos pero de sí, lleno. Ya. sí, sí. Eh, eh, un elemento conceptual para las personas que van a ver este programa. Las constituciones tienen por objeto limitar el poder. Quizás la razón de la existencia de las constituciones es justamente ese, que quien ejerce el poder no lo ejerza de manera absoluta, de manera ilimitada, sino que por el contrario tenga ciertas limitaciones. Por eso la división de poderes, por eso el presidente tiene unos roles, el Congreso otros, por eso la justicia es independiente, en fin. Y por eso también ciertas garantías fundamentales que son también una limitación al ejercicio del poder. Eh, en, en ese sentido, una constitución, al limitar el poder del gobernante, es también una garantía de libertad para las personas. Eh, y yo te diría que ese es el gran contrapunto con el proceso constitucional pasado. El proceso constitucional pasado pasaba por encima de todo lo que hemos construido en siglos de historia, eh, y lo que estamos haciendo hoy día es limitar el poder y fortalecer la libertad y fortalecer a la sociedad civil. Muchos tenían dudas de qué iba a pasar con la subsidiariedad, dado digamos, el marco de las 12 bases. Bueno, yo te diría que hoy día la propuesta constitucional deja la subsidiariedad reforzada respecto del marco constitucional vigente hoy día en Chile. Respecto de
de educación y libertad de enseñanza, yo te diría que hoy día la libertad para educar, el derecho de los padres a elegir no solo la educación, sino que también el establecimiento explícitamente, queda mucho más robustecido que lo que tenemos hoy día. En fin, en tantos y tantos asuntos, creo que estamos fortaleciendo a la sociedad civil, fortaleciendo a las personas y poniéndole coto al Estado en cuanto a ejercicio del poder. Antonio, y en esa línea, vamos al tema famoso que les piden acuerdos. Para mí, que soy bastante más práctica, digo, bueno, los grandes acuerdos ya se hicieron. Se hizo en el acuerdo de noviembre del año 2019 por la paz y nueva constitución, y luego se hizo un gran acuerdo en el Congreso con todos los partidos políticos, excepto el Partido Republicano, para este segundo gran proceso. Entonces yo no sé por qué siguen llamando a los acuerdos, pero quizás tú me lo puedes explicar porque yo soy poco política, digamos, así que tú me lo explicas, pero y en esa línea, la presidenta del Partido Socialista dijo, le preguntaban con respecto a los acuerdos y cómo llegar a una media, y ella al final decía que no tiene que ver tanto con algunas normas, sino que con el espíritu de la Constitución que están presentando ustedes. Entonces, mi pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo llegamos a un punto intermedio? No se puede tener medio espíritu o un poco de espíritu. Mi pregunta es, ¿cómo llegan a un punto intermedio considerando que el Partido Socialista es el único partido, además, que está representando en parte a la centroizquierda en el proceso constituyente actual, porque la centroizquierda en esa única lista del PPD no sacó ningún voto? Por lo tanto, ¿cómo se llega a un punto intermedio cuando te dicen, bueno, el espíritu de la Constitución es la que está mal? Si ustedes me están diciendo que la propuesta que quieren presentar es para reforzar la libertad del ciudadano y que pueda tener mecanismos de control frente a los poderes del Estado. Sí, yo lamentablemente veo a ese mundo muy tironeado por los sectores más de izquierda dentro del proceso. Veo que no ha sido posible un comportamiento diferenciado del comportamiento que ha tenido el bloque más bien de lo que es o lo que fue Apruebo Dignidad con el Partido Comunista del Frente Amplio. Y en ese sentido veo lamentablemente poco espacio. Nosotros siempre a lo largo de estos meses hemos estado muy abiertos a poder generar todas las instancias de acercamiento, de búsqueda de puntos en común. Hemos podido encontrar en asuntos, en algunos temas, sí, puntos de encuentro. Al menos en la comisión que yo presidí, pudimos lograr votaciones bastante amplias en materia del Ministerio Público, en materia de Tribunal Constitucional, pero en los grandes ejes veo dificultad porque veo finalmente a una izquierda muy tironeada desde la izquierda más extrema y aún muy huérfanos del proceso constitucional anterior. Entonces, finalmente, claro, desde republicanos estamos muy bien dispuestos a poder encontrar puntos en común y acercar posiciones, pero nadie nos puede pedir que aprobemos normas que son malas para Chile y normas que el país ya rechazó en septiembre del año pasado. Sí, Antonio, yo revisaba varias normas que fueron normas populares de ley con una alta adhesión ciudadana y que son parte de esta nueva propuesta que ustedes están haciendo. De partida, la heredabilidad y la propiedad de los fondos previsionales, la libertad en educación, varias otras. Entonces, me parece en esa línea que se ha hablado poco de que una gran parte de las normas que ustedes han llevado adelante fueron normas populares de ley, que no tiene que ver, a lo mejor ustedes ahieren, o sea, no, a lo mejor 100% me imagino que ahieren, pero que surge Sí, desde la voluntad de la gente. Me parece que también ahí le han dado un poco espacio a decir aquello. sí. Bueno, efectivamente, hay muchas iniciativas populares de normas que además son de las que fueron más votadas y que nosotros las hemos recogido y han sido incorporadas al proceso constitucional. Y hay muchos otros elementos que quizás no fueron parte de iniciativas populares de normas, pero que la población recibe de manera muy positiva. Reducir el número de parlamentarios, por ejemplo. Esta aprobación. Entonces, yo finalmente, porque claro, respecto de lo que tú misma decías hace unos minutos, respecto de los acuerdos, a mí lo que más me importa es el gran acuerdo con el país.
más que el acuerdo entre partidos políticos, es el acuerdo con la ciudadanía, es sintonizar con esa ciudadanía que espera ser fielmente representada en este proceso. En ese sentido, la reducción de parlamentarios para nosotros es muy importante. Yo entiendo que el número de parlamentarios no es un asunto de principio. Nadie podría decir, yo tengo una objeción de conciencia con que sean este número y no este otro. Pero con la grave crisis de confianza en las instituciones, se hace necesario dar ciertas señales, y una señal es esa, reducir el número de parlamentarios para recuperar la confianza de la población, pero también porque esto no es solamente un asunto de señales o de símbolos, también la reducción de parlamentarios va de la mano con una norma que es muy importante, que es que los distritos pasen de elegir entre 3 y 8 diputados a elegir entre 2 y 6. Y eso tiene una consecuencia práctica. Yo creo que estamos prácticamente transversalmente de acuerdo en que la actual atomización del sistema, digamos, legislativo es una dificultad enorme para poder hacer avanzar cualquier agenda legislativa. Entonces, esta medida, además, permite avanzar hacia bloques parlamentarios más grandes, menos bloques y más grandes, cuestión que facilite la tramitación legislativa. Entonces, creo que estamos avanzando en el sentido correcto, pero al mismo tiempo yo veo, por ejemplo, en la discusión del número de parlamentarios, cómo la izquierda decía que para tener una representación de no sé qué tipo necesitábamos 270 diputados. Entonces, bueno, cuando la izquierda tiene ese nivel de desconexión con la realidad ciudadana, bueno, no se puede tener 270 parlamentarios y reducir el Congreso. Entonces hay que optar. Y entre optar por la propuesta del Frente Amplio o la propuesta que le hace sentido a la ciudadanía, yo no tengo dónde perderme. En esa línea leía acerca de que parte del éxito del Partido Republicano también tiene que ver con no aparecer como un partido que tranza sus principios fundamentales o que termina cediendo ante peticiones de la izquierda, aparte del éxito electoral que han tenido. ¿Cómo pueden llegar a un equilibrio, Antonio, entre no perder ese capital político si es que efectivamente comparten en que el éxito del Partido Republicano radica también en no transar algunos aspectos fundamentales? Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio entre no transar, no ser finalmente una decepción para el electorado que lo votó y a la vez tratar de atraer más votos del resto de los partidos políticos de la centro derecha, quizás parte de quienes se sienten propios del electorado de la centro izquierda? Bueno, son varios elementos, Nicole. Yo te diría que el primero es que nosotros tenemos 22 de 50 consejeros y para aprobar normas se necesitan 30. Por lo tanto, el Partido Republicano por sí mismo no puede hacer lo que se le antoje. Faltan 8 votos y por lo tanto hay que sentarse a encontrar puntos de encuentro en este caso, con todos, pero especialmente con las dos bancadas de Chile Vamos. Y en ese sentido creo que hemos podido avanzar en prácticamente todos los temas, cumpliendo no las promesas, pero al menos las expectativas generadas en campaña. Y yo te quiero dar un ejemplo muy claro. Yo fui electo por la región de Valparaíso, una región como muchas otras con un fuerte componente uniformado, con regimientos muy importantes, con la primera zona naval, eh, con una base aérea muy importante en Quintero, etc. Eh, y finalmente yo opté por, eh, por centrar quizás los elementos de campaña en aquellos elementos que hacen más sentido al mundo uniformado y a sus familias. Y creo que hemos cumplido todo, desde las cosas más simbólicas como el capítulo de las Fuerzas Armadas que fue eliminado de la Comisión Experta, Sí, lo leí. fue eliminado por la Comisión Experta y finalmente logramos una cosa que yo propuse, que fue que en vez de recuperar un capítulo, recuperáramos dos. Un capítulo para las Fuerzas Armadas
y otro para las fuerzas de orden y seguridad, para Carabineros y la Policía de Investigaciones. Pero además otros elementos que son sustantivos, poder darle rango constitucional a la justicia militar respecto de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de delitos cometidos por uniformados en el marco de las funciones propiamente militares. Darle rango constitucional es un elemento de certeza muy importante, especialmente en el marco de los estados de excepción. Otro elemento muy importante que quizás en campaña muchas personas desde otros sectores políticos criticaron porque decían que era imposible siquiera plantearlo. Bueno, y hoy día es un hecho. El eximente de responsabilidad penal de rango constitucional para carabineros y para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, creo que estamos respondiendo satisfactoriamente a las expectativas generadas por las campañas del Partido Republicano. Pero es fuerte la campaña en contra del proceso. Voy a hablar de las encuestas que también muestran que mayoritariamente sigue ganando el rechazo, pero quiero encapsular esto en el mundo político. Es fuerte la campaña en contra del proceso y en contra del contenido, el mismo proceso que fue el mundo político que levantó, porque la gente pedía un plebiscito, no sé si la gente mayoritariamente, pero habían voces que decían, oigan, no vayan a un segundo proceso, pregúntale a la gente, porque a lo mejor la gente quiere cerrar esto, ya se rechazó. Y resulta que llegaron a un gran acuerdo y hicieron un segundo proceso, pero uno lee entre líneas y uno ve, yo hago resúmenes toda la semana, Antonio, es fuerte la campaña en contra del proceso. Y acá viene el tema. Si llegan ustedes a satisfacer ciertos aspectos de lo que pide la izquierda o incluso esa supuesta centroizquierda que no está representada en el Consejo porque no ganaron finalmente ningún consejero, ¿tú crees que van a apoyar en la propuesta constitucional? Mira, yo no lo sé. Yo lo que te puedo decir es que hasta el momento no veo ninguna razón sustantiva para que quienes, quienes quizás tienen una matriz común en cuanto a que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, puedan embarcarse en respaldar esta opción constitucional. Yo entiendo que la izquierda más dura jamás va a respaldar la libertad de enseñanza, jamás va a respaldar la propiedad sobre los ahorros previsionales, jamás va a respaldar la forma como estamos dándole sustento constitucional a la subsidiariedad, eh, el respaldo a las policías y tantos otros temas. Pero yo no veo razón para que fuerzas políticas de centro, de centroizquierda puedan sumarse. Y creo que no sé qué es lo que va a pasar, pero tengo al menos la expectativa de que eso pueda llegar a ocurrir. Claro, en esa línea te iba a preguntar si tú crees que existe actualmente el voto de centro, porque se repite como mantra. Acá en Chile hay muchos el voto de centro, las elecciones se ganan por el centro, porque la gente tiende a ser moderada también en sus respuestas en las encuestas, etcétera. Pero, por ejemplo, en la última votación no salió nadie de quienes representaban esa centroizquierda, por ejemplo. O incluso un Chile Vamos sacó 11 consejeros y ustedes sacaron 22. Yo, con esto, para que se entienda bien la pregunta, no es que yo quiera alabar al Partido Republicano, estoy hablando y constatando una realidad con respecto a los votos. Es decir, el Frente Amplio con el Partido Comunista sacaron más votos que el Partido Socialista. Es decir, entonces, ¿dónde está el centro acá? Me da la impresión Mira, de que se crea en un centro muy antiguo, que es como esa especie de votante de la concertación, una concertación que ya no existe, un Chile que ya no existe y un votante que no existe, porque las necesidades de Chile son distintas. Entonces, ¿tú crees en eso de que de moderarse del centro, etcétera? ¿Y cuál sería esa moderación también, para entenderla? no, lo que pasa es que te insisto, yo no veo en el texto ningún elemento que impida a quien se pueda sentir hoy día representado digamos, por ese centro. No veo ninguna razón que le impida votar a favor de la propuesta constitucional. Yo te diría, para que quede súper claro, que las razones que llevaron a votar rechazo en septiembre del año pasado, creo que esas mismas razones hoy día permiten a cualquier persona que se sintió representada por el rechazo, o más bien que se sintió muy lejana a esa propuesta constitucional. Me parece que el amplio abanico de razones para votar rechazo en septiembre del año pasado, todas son válidas para hoy día votar a favor de esta propuesta constitucional.
¿Y tú crees, Antonio, que la gente va a votar por la propuesta constitucional propiamente tal o finalmente el voto va a ser una voz con respecto a estar en contra del proceso? Que desde un principio, yo diría que mayoritariamente la gente no quería más, ¿ah?, con este tema. Segundo, gente que está muy a disgusto con la situación del país. Tercero, disgusto con la situación del gobierno. Cuarto, que lee que la ultraderecha impuso sus términos y no, jamás votaría por la ultraderecha ni por la derecha. O sea, ¿crees tú que ese voto se va a ir o finalmente se puede imponer el contenido de lo que ustedes están proponiendo con esta constitución? Mira, yo creo que son todos elementos que de alguna manera influyen en la decisión del voto. Algunos elementos para poner en la conversación. Yo creo que recién en estos días el foco de la opinión pública está empezando a centrarse en el proceso constitucional. Es Yo te verdad. diría y de la prensa en general, no por un tema de voluntades, sino que porque en fin, la comunicación es tan de inmediatez que hace poco estábamos preocupados del 18, antes de los 50 años, antes de otros temas, y recién hoy día creo que la prensa y la opinión pública está centrándose en poniendo atención en el proceso constitucional, por una parte. Por otra parte, yo creo que recién en estos días estamos teniendo certezas de ciertos elementos de la Constitución, porque claro, uno podría decir, bueno, se aprobó tal cosa en comisión, pero todavía no se aprueba en el Pleno. Sí. Bueno, hoy día ya estamos terminando de aprobar en el Pleno y los elementos más sustantivos están todos ya aprobados en el Pleno. Por lo tanto, se juntan dos elementos interesantes. Ya toma forma la propuesta constitucional y la prensa y la opinión pública empiezan a fijarse en el proceso. Junto con eso, las encuestas tienen un elemento que uno podría decir es contradictorio, porque claro, los números respecto de la intención de voto no son favorables, pero cuando se le pregunta por los contenidos a esas mismas personas, la adhesión es enorme. Entonces, por ejemplo, reducir el número de parlamentarios en torno al 90%, Sí. eliminar contribuciones en torno al 80%, propiedad sobre los ahorros previsionales en torno al 85%. Entonces, creo que, creo que la opinión pública, la ciudadanía, no está en contra del producto, digamos, de la propuesta, del texto. Creo que está desafectada del proceso, desafectada porque no hubo un plebiscito de entrada, desafectada porque ya votó rechazo el año pasado, desafectada porque tiene otras preocupaciones que considera que no están siendo adecuadamente satisfechas por el gobierno. En fin, en ese marco, en ese marco creo que la campaña va a ser clave. Y la campaña va a partir luego, porque más allá de que la campaña propiamente tal comience, creo que el 17 de noviembre, pero ya vamos a partir en los próximos días probablemente con debates en los medios, con todo tipo de interacción pública respecto de esto. Y en ese marco me parece que existe la posibilidad de que la opinión pública centre su atención en los contenidos y poder avanzar hacia una propuesta que eventualmente pueda ser aprobada. Claro, tú me estás planteando un escenario que curiosamente se da completamente al revés de lo que fue el primero. No había desafección con el proceso, había una alta participación del proceso, sin embargo hubo un rechazo al producto y acá hay una desafección del proceso y a lo mejor ustedes lograrían atraer a través del producto final. De hecho, te comparto lo que ensayó Panel Ciudadano en una de sus encuestas, donde el rechazo gana 40% versus un 20% que lo aprobaría la Constitución. Sin la información del contenido, con la información termina siendo 38% en contra de la Constitución, 36% a favor. Algo dice esos números, pero me imagino que ustedes trabajan algunos números internos. La gente termina aumentando la aprobación cuando conoce el contenido o no cambian tanto los números que ustedes manejan. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Yo no manejo números que sean distintos de los que todos conocemos que se publican cada semana. Okay. Vi la misma encuesta de la UDD, Panel Ciudadano, a la que tú haces referencia, y ese experimento a mí al menos me hace mucho sentido. Las personas, antes de conocer las materias aprobadas,
tienen una intención de voto que es muy distinta a después de conocer los contenidos. Por lo tanto, creo que, como tú bien dices, esto está siendo exactamente al revés de lo que fue el proceso anterior. El proceso anterior con gran participación y gran interés público, pero finalmente un producto totalmente desastroso que llevó a su rechazo. Hoy día, sin interés por parte de la ciudadanía, pero con un producto final que me parece que es satisfactorio, que responde a lo que el país espera, y me parece que estamos en condiciones de poder encontrar esa sintonía con la ciudadanía en las próximas semanas. Antonio, ¿cómo ha sido la dinámica interna? Yo sé que todavía no dejas tu cargo como consejero, porque falta todavía entregar el texto a la comisión experta y después vuelve al Consejo Constitucional. Te lo pregunto en relación a los debates con la izquierda, incluido el Partido Socialista. Los puntos de desencuentro son muy amplios. ¿Hay algún punto de encuentro en los debates o realmente ellos miran el país distinto, mucho más similar a lo que propusieron en noviembre del año pasado, o tú ves que hay una izquierda que ha ido entendiendo o modificando esa postura? Mira, yo lo que te puedo decir dentro del proceso constitucional es que yo veo quizás dos elementos que son bastante definitorios. Uno es que hay un grupo de personas que que conservan quizás un romanticismo de lo que fue el proceso constitucional fracasado de la convención, eh, que, que siguen creyendo que esas ideas son buenas para Chile, que creen que la propuesta que rechazamos en septiembre del año pasado se rechazó no porque fuera mala, sino que porque los chilenos no conseguimos entender lo que nos estaban proponiendo. Yo veo a una izquierda en esa línea. Y por otra parte, veo una izquierda que, viendo lo que se está probando, optó hace ya un buen tiempo por hacer fracasar este proceso. Veo una izquierda que no tiene ninguna voluntad eh, por lograr un texto por ir a favor a fin de año. O sea, tenemos una izquierda que ya optó por votar en contra, y lo que estamos viendo en estos días, justamente en estos días, es que, que consejeros de izquierda que en comisión votaron algunas cosas a favor, hoy día las están votando en contra con argumentaciones de todo tipo, pero en un mes cambiaron de opinión radicalmente respecto de asuntos que eran razonables. Nos acaba de pasar respecto a las normas del Tribunal Constitucional. Nosotros logramos acercar posiciones y aprobar buena parte de ese capítulo en conjunto. Sin embargo, en estos días se votó en el Pleno y la izquierda en bloque rechazó buena parte del capítulo, buena parte de los elementos que habían aprobado anteriormente. Entonces, veo a una izquierda que quiere que el proceso fracase, que ya optó por votar en contra y que mantiene un profundo romanticismo respecto al proyecto que rechazamos en septiembre del año pasado. Antonio, hay varios escenarios que se han planteado estas semanas a propósito de esta idea que tienen los partidos políticos de hacer más importante o más relevante el anteproyecto de la comisión experta. Eh, Incluso algunos escenarios que se planteaba es que Chile, si se contara con algunos votos de Chile Vamos, podrían aislar al Partido Republicano y modificar o no dar los votos para presentar un texto final al plebiscito del 17 de diciembre y por lo tanto seguir un proceso en el Congreso. ¿Tú crees probable ese escenario o te vas más por el escenario de que finalmente ustedes van a votar el texto completo con la mayoría necesaria de 33 votos y que va a existir ese plebiscito del 17 de diciembre? Sí, mira, yo lo que veo por parte de Chile Vamos dentro del Consejo es entendiendo que hay diferencias y entendiendo que en muchas cosas podemos estar de acuerdo y en otras cosas pensamos distinto, pero hemos podido trabajar de forma colaborativa, hemos podido trabajar de muy buena manera, y yo diría que con la mayor parte de los consejeros de Chile Vamos,
hemos trabajado de la mejor manera. Lo mismo pasa con los comisionados, lo que mencionábamos hace algunos minutos atrás de Natalia González y Bettina Horst. Bueno, eso es extensivo a otros comisionados como Marcela Peredo, como Catalina Salem, como Jaime Arancibia. Y yo veo por parte de tanto de comisionados expertos que fueron nombrados por parlamentarios de Chile Vamos, como por los consejeros electos que forman parte de los partidos de Chile Vamos, veo un ánimo de trabajar en conjunto y que este proceso sea exitoso. Y en ese sentido, no veo que esté repercutiendo en la interna del Consejo lo que hemos visto por parte de Fuego Amigo en las últimas semanas. Al menos no con la profundidad que quizás podría esperarse desde Sí, afuera. ahora, yo te voy a ser bien honesta, incluso teniendo la información del proceso, me llamó mucho la atención estas últimas semanas en que se abrían muchos escenarios posibles y para mí, siendo una persona informada, el único escenario posible era que se terminara de escribir una constitución, independiente de cómo la escriban, pasaba por la comisión de expertos, vuelve al Consejo Constituyente, donde tienen que revisar lo que propone la comisión experta y finalmente llegar a un texto final que se plebiscita el 17 de diciembre. Todas estas letras chicas, estos subterfugios, esto de quizás se puede aislar al Partido Republicano o lleguemos a un acuerdo entre los partidos porque pareciera ser ahora que el anteproyecto de expertos es lo mejor que se ha visto en Chile, etcétera. Para mí fue una sorpresa porque yo no sabía que existían tantos escenarios probables. Esos escenarios los están sacando de una manera Sí, rebuscada o así estás mira, diseñando. Nicole, son escenarios de laboratorio. Yo te diría que hay un ánimo amplio, o sea, hay un ánimo total en Chile Vamos y en Republicanos por lograr una propuesta final y esa propuesta final va a ser plebiscitada. Okay. Creo que a nadie se le pasa por la cabeza torpedear el proceso e impedir un plebiscito a fin de año. Eh, y finalmente, yo veo que vamos a lograr una buena propuesta constitucional. Quedan algunas etapas todavía, lo que se ha aprobado en sala en estos días no es la última palabra. Esto se tiene que ir a la comisión experta que puede informar, es decir, puede recomendar ciertos ajustes. Eso tiene que ser votado de vuelta por el Consejo Constitucional, por quienes fuimos electos. Esos cambios se pueden aprobar por 3/5 o rechazar por 2/3, y si no se logra ninguno de los dos quórum, se va a una comisión mixta que tiene unos pocos días para resolver esas diferencias y finalmente votar la propuesta final que se va a plebiscitar. Cualquier cambio en ese cronograma me parece que es de laboratorio, más allá de que el reglamento pueda abrir la puerta a otros escenarios, pero yo no tengo duda de que vamos a tener plebiscito el 17 de diciembre. Antonio, tú hablabas de que tienen algunas diferencias con Chile Vamos. Chile Vamos las tiene con ustedes porque ustedes son mayoría en el Consejo, pero yo también te quiero ser bien honesta. Cuando leo, de partida parto con que el 41% de las normas, según una estadística que tengo acá de un estudio, dice que el 41% de las normas ha sido aprobado prácticamente por unanimidad entre el Partido Republicano y Chile Vamos, el 57% de las normas vienen de la comisión experta, por lo tanto también cuentan con unanimidad. ¿Cuáles son? Quizás esta es una pregunta para alguien de Chile Vamos, sea de Renovación Nacional o la UDI o de Bópoli, pero ¿cuáles son las diferencias realmente de las normas votadas que tú ves con Chile Vamos? ¿Es realmente tener una mirada distinta o es simplemente una maniobra política por decir, bueno, pero nos estamos finalmente confundiendo con republicanos y tenemos que marcar una diferencia, así que en algo tenemos que votar o abstenernos de esa enmienda? ¿Tienen realmente diferencias legítimas? No, legítimas no es la palabra, tienen diferencia, bueno, legítimo, si uno tiene Sí, diferencia, es hay legítimo. que, hay que, hay que hacer algunas distinciones, porque una cosa es las diferencias de los, digamos, de los bloques políticos y otro elemento es los descuelgues puntuales ante ciertas normas. Por ejemplo, en el caso de la norma que decía todo ser humano es persona.
que no fue aprobada, faltó un voto. Claro, pero necesitábamos, además de los 22 republicanos, necesitábamos 8 de Chile Vamos, 8 de 11, y finalmente tuvimos 7 de 11 y faltó un voto. Pero bueno, de los 11 consejeros de Chile Vamos, hubo 7 que votaron con nosotros y hubo 4 que no lo hicieron. Respecto de las contribuciones, de la eliminación de las contribuciones, hubo 8 votos de Chile Vamos que respaldaron la propuesta y hubo 3 que no lo hicieron. Se aprobó, pero no sobró ni un voto para la aprobación. Entonces, hay que hacer una distinción de cuáles son las diferencias entre los bloques políticos, y cuáles son los descuelgues puntuales que pueden a veces hacer fracasar una norma. Y en ese marco veo que al menos la relación entre bancadas se ha dado de la mejor manera, y creo que hemos podido avanzar bien. Antonio, te voy a Al hacer... menos, Dime, me disculpo, te estaba... no, que al menos los elementos estructurales de la propuesta constitucional creo que han sido aprobados todos. Yo solamente lamento a esta altura, digamos, el inciso primero. Para nosotros era un objetivo importante poder incorporar la afirmación todo ser humano es persona. Hay que decir por lo demás que esa es una norma vigente en Chile, por la vía de los tratados internacionales, pero incorporarla a la Constitución nos parecía que era como le gusta decir a la izquierda, un mínimo civilizatorio, que pudiera generar un punto en común de reconocer que todo ser humano es persona, para efectos de poder tener ese punto de partida para cualquier debate en torno al derecho a la vida hacia adelante. No se aprobó, pero en fin, yo espero que eventualmente podamos, en la comisión experta o en la comisión mixta, podamos eventualmente incorporarlo. Me quedo con ese punto, y quiero profundizarlo porque al igual como la segunda vuelta presidencial con José Antonio Kast, yo creo que estos dos temas, el famoso tema del aborto y de los derechos a la mujer, termina enredando el discurso del Partido Republicano, quizás no porque ustedes no lo tengan claro, sino que porque se empiezan a establecer ciertos conceptos con respecto a retroceso en los derechos de la mujer o estar en contra del aborto en un 100%, etcétera, del cual es muy difícil salir de ahí. Me parece que jugó en contra estos dos aspectos en la segunda vuelta con José Antonio Kast, y estos dos temas han sido también una bandera que se lleva adelante para la gente que de la izquierda y para quienes quieren votar rechazo. Se quedan con un punto, es decir, los republicanos están en contra de los derechos que tanto nos costaron a las mujeres, o con respecto al aborto quieren eliminar las causales del aborto. ¿Te parece que se enredan de más con esto? ¿Te parece que no logran explicarlo bien? ¿O simplemente ustedes están a favor de en un futuro, si fueran gobierno, ya ni siquiera en la Constitución, de eliminar incluso las causales? ¿Cuál es el tema famoso con el aborto y el tema de los derechos de las mujeres? Sí, Nicole, es una buena pregunta. Yo te diría que la distinción es entre quienes enfrentan el tema de buena fe y quienes lo hacen de mala fe. Te lo digo con toda sinceridad. Yo me quedo con la columna de Carlos Peña, creo que fue el fin de semana pasado en el Mercurio, que finalmente Carlos Peña, siendo una persona que viene desde el mundo de la izquierda o de la centroizquierda, Carlos Peña lo que dice es que no en el caso del inciso primero, sino que en el caso del 16 número 1, del derecho a la vida, dice, bueno, hablar de un quién de partida no modifica en nada la legislación vigente en torno a la protección del derecho a la vida al que está por nacer, pero establece un mínimo común necesario, un mínimo humanizador, eh, más allá de la posición que cada uno tenga en materia de cuál debe ser el ámbito de protección del derecho a la vida al que está por nacer. Más allá de esa discusión y de la posición que tiene cada uno, reconocer que se trata de un quién es un mínimo civilizatorio. Y a nosotros nos parece que es necesario, que es conveniente y que fija un punto en común
un punto de partida para cualquier debate hacia el futuro. Sí, ahora igual creo, Antonio, que nunca logran explicarlo bien, es decir, se logra de alguna manera establecer que acá hay gato encerrado y que al final de cuentas lo que se quiere en un futuro es seguir adelante para eliminar las causales del aborto, o bien, por ejemplo, con el tema de paridad. El tema de paridad tiene que ver con los fundamentos de la democracia. Si es que uno acepta que le cambien en las decisiones populares obligando a una paridad de salida, digamos, de resultados. No tiene que ver tanto con los derechos de la mujer, pero creo que al final se instalan esos otros conceptos y creo que no los logran explicar bien. Acá, esto es una opinión, puede que tú estés en desacuerdo, pero creo que enredan mucho estos dos aspectos un texto completo, porque termina la discusión centrándose en estas dos cosas, tratando de apuntar a republicanos Sí, como este partido retrógrada, conservador, si te llevo a las peores calificaciones, este partido totalitario y fascista, prácticamente como tildaban a José Antonio Cast, ¿te acuerdas de la segunda vuelta? Entonces, creo que tienen sí, que elaborar mejor el por qué es necesario que la sí. Constitución Mira, vaya yo, reconociendo que todo ser humano es persona, y por qué a lo mejor la famosa paridad de salida altera la votación, ya sea de una mujer o de un hombre. bueno, efectivamente, en este proceso constitucional la norma de paridad hizo que dos o tres mujeres entraran en reemplazo de hombres, pero en el proceso constitucional anterior fue al revés. Hubo en torno, no me acuerdo cuántas, pero fue en torno a 10 mujeres que tuvieron que ceder su elección a un hombre menos votado. Entonces, de partida, desmitificar esto de que la paridad beneficia a las mujeres porque puede beneficiarlas como puede perjudicarlas. Pero por sobre todas las cosas, perjudica a los electores porque altera el resultado de las elecciones. Y yo creo que hay que encontrar mecanismos de promoción de la participación femenina en política, como es, por ejemplo, eh, los mecanismos de proporción en la inscripción de candidatos, por ejemplo, en encontrar cierta proporción entre hombres y mujeres en los órganos internos de los partidos políticos, que son los que toman las decisiones de las candidaturas. Lo mismo, por ejemplo, una norma que hoy día existe, que es el mayor reembolso electoral para mujeres por sobre hombres en materia de elecciones parlamentarias. Entonces, creo que hay que promover la participación femenina en política sin alterar el resultado de las urnas, porque finalmente ese resultado, esa vulneración del resultado me parece que es ofensivo para los electores, muchas de las cuales son mujeres. A mí me Y parece, respecto del, perdona, sí, te no, escucho. respecto de lo que tú mencionabas del derecho a la vida, eh, yo nunca lo he escondido. La posición del Partido Republicano ha sido siempre la misma. Nosotros eh, creemos que nadie tiene derecho a darle muerte a otra persona, digamos, intencionadamente. eh, y, y hemos defendido siempre el derecho a la vida del que está por nacer. Ahora, también lo hemos dicho a lo largo de este proceso constitucional. Eh, un cambio en materia de robustecer en la protección del derecho a la vida respecto a la legislación vigente requiere un cambio legislativo, y de ese cambio legislativo requiere una transformación cultural en nuestro país que en el caso de Estados Unidos tomó 40 años lograr antes de poder derogar Roe versus Wade. Lograrlo nos va a tomar tiempo, pero espero que no nos rindamos nunca en esa batalla porque a mí al menos en lo personal me parece fundamental. Respecto de este proceso constitucional, lo que estamos haciendo es mantener el ámbito constitucional de protección del derecho a la vida, entregándole a la ley la definición de cuál es esa protección y de cuáles son las excepciones. Eh, y en ese caso, lo que estamos haciendo es mantener en lo sustantivo la normativa vigente, incorporando un elemento que, que quizás es más bien simbólico en cuanto civilizatorio, que es reconocer que se trata de un quién. Eso es. Me voy a quedar en este tema, Antonio. ¿Por qué es tan importante el tema del aborto para efectos del Partido Republicano? Te lo pregunto en la línea de que también ocurrió con la segunda vuelta de José Antonio Cast, que uno decía a veces, decía, pero
si ya se aprobaron las 3 causales, acá no hay aborto libre, se aprobaron 3 causales que bajo el sentido común uno dice, ¿por qué no? En caso de inviabilidad fetal, violación o en caso de que esté en peligro la vida de la madre. ¿Por qué le siguen dando vuelta a un tema que al final les quita, según lo que decían los analistas, les quita votos? Yo también me cuestiono y digo, ¿por qué se concentran tanto en un tema que al final no termina siendo la protección de la vida en la Constitución? Sí, pero como termina en este tema, uno dice, ¿por qué se concentran tanto en este tema que al final los termina enredando, como te decía en un principio? Bueno, yo me he concentrado a lo largo de estos meses en otros temas. Yo me he concentrado en el Poder Judicial, me he concentrado en la Contraloría, en el Ministerio Público, en los temas que me tocó tramitar en la comisión que tuve que presidir, y pude meterme en algunos otros temas en la medida en la medida en que pude hacerlo, entendiendo que mi primera responsabilidad eran los temas de la Comisión 2 de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Tú me preguntabas por qué es importante para nosotros el tema del aborto, entendiendo que puede, o más bien el tema del derecho a la vida, entendiendo que puede quitar votos. Lo que pasa es que creo que el gran error de la política chilena y de quienes han tenido que defender nuestras ideas a lo largo de las últimas décadas ha sido el criterio de los votos. La sucesiva derrota cultural es producto de poner en primer lugar los votos, porque finalmente en las últimas décadas lo que hemos hecho es una rendición tras otra en todas las materias importantes, en las materias económicas, en materias valóricas, en materias sociales. Hemos retrocedido en todos los ámbitos posibles a lo largo de los últimos 30 años. Hemos subido impuestos, hemos limitado la capacidad de este país de crecer, hemos limitado la capacidad de emprender, la posibilidad de invertir, de crear empleo. Hemos limitado el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos con un sistema de tómbola absolutamente desastroso. En fin, hemos cercenado el vigor de nuestra sociedad en todos los ámbitos posibles. Y eso ha sido porque hemos puesto los votos por sobre las ideas. Y la gran razón por la que creamos el Partido Republicano como una alternativa distinta, porque uno puede decir, bueno, ¿qué diferencia tiene republicanos con Chile Vamos en este asunto, en este asunto, en este asunto si piensan lo mismo? Bueno, quizás la gran diferencia es que nosotros ponemos las ideas por sobre los votos. Y tú me podrás decir, ¿por qué defiendes esto si es impopular? Porque está bien. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Antonio, lo que están proponiendo es una mejor constitución que la actual y te lo voy a preguntar en la siguiente línea. Me parece que los dos grandes problemas que tiene Chile es la gobernabilidad y su economía. No volvimos a crecer, estamos estancados. Y quiero saber si esa constitución deja los cimientos, deja la estructura para un Chile que pueda tener mayor gobernabilidad y que pueda finalmente volver a iniciar un proceso de crecimiento y dejar atrás el estancamiento. Antes que me responda, necesito hacer dos menciones que son tremendamente importantes y que para mí son tremendamente valiosas porque también han estado conmigo desde que iniciamos el programa. Y tiene que ver con Oxinova. Mire, un sobre viene así, en este paquetito, acá tengo un poquito de brillo, pero vienen estos sobres maravillosos porque son muy simples. Son estos sobres que contienen estos polvos. Yo le digo que no son mágicos porque esto fue un desarrollo en un laboratorio en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Elimina los malos olores de raíz. Ese sobrecito que le estaba mostrando simplemente se diluye en agua, según las instrucciones. Acá vienen algunos papeles con las instrucciones de cuánta cantidad de agua, cuánto es el polvo que hay que usar, y así usted ataca directamente lo que produce el mal olor, que no es esa comida, sino que es la descomposición de la materia. Esas bacterias que producen la descomposición es la bacteria que hay que atacar y eso es lo que ataca Oxinova. Es un producto tremendamente fácil de usar, muy seguro, pero lo más importante es que es 100% efectivo. No necesita cubrirse ni nada, simplemente usted utiliza lo que viene en el sobre y lo pone, por ejemplo, en alcantarillas, en cocinas, en baños, donde venga el mal olor. www.oxinova.cl. Y a propósito de economía,
muchas personas dicen, bueno, ¿qué hago con este patrimonio? ¿Qué hago con este ahorro que tengo? Porque realmente no sé a quién hacerle caso. Me metí a internet, miré en Google, le pregunté a mi ejecutiva del banco, bueno, esto no se hace así. Esto simplemente es a través de Patrimor. Ellos son asesores financieros, ellos le hacen un servicio de asesoría de inversión según su perfil, no según su hermano, su primo, su amigo, su conocido o el compañero de oficina. Tenemos que conocer su perfil y luego de saber su perfil, poder hacerle la mejor asesoría con respecto a su patrimonio y cómo poder utilizar los instrumentos financieros de una manera adecuada, pero lo más importante, segura, y no entrar en esas promesas ilusorias de multiplicar o triplicar el patrimonio en estas empresas que finalmente terminan siendo un engaño a las personas. Un aspecto importante de Patrimor es que ellos no manejan su dinero. Ellos simplemente son su asesor y para eso hay planes mensuales desde 24.990 pesos al mes, más IVA. Tienen 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes. Revísenlos porque están en YouTube, están en Instagram y tienen un equipo de asesores que son tremendamente profesionales y serios. www.patrimor.com. Antonio te preguntaba con respecto a la estructura de la Constitución y yo te planteaba dos grandes problemas para Chile, la gobernabilidad y el estancamiento. Y quiero saber si esa propuesta es mejor que la actual y si resuelve en parte, si diseña una estructura para poder ir resolviendo esos dos grandes problemas. Es una gran pregunta porque creo que es de los grandes temas que tenemos por delante. Yo te diría que la falta de gobernabilidad está hoy en buena parte en el Congreso, en un Congreso tan atomizado que hace imposible, que hace tremendamente difícil poder avanzar en una agenda legislativa seria. Y en ese sentido estamos incorporando una serie de normas que son súper importantes para lograr un mejor funcionamiento del sistema legislativo. Por un lado, la reducción de parlamentarios y el rediseño de distritos que permite tener menos bloques políticos en el Congreso, pero más grandes. En esa línea hay una norma clave que es el umbral para ingresar al Congreso. Los partidos políticos que no superan un determinado umbral, que no superen un determinado umbral, no van a poder ingresar al Congreso más allá de que en 2 o 3 distritos estén eligiendo algún diputado. O sea, estos partidos de 2 diputados, de 1 diputado, de 3 diputados, bueno, no van a existir. Y ese me parece que es una buena noticia porque finalmente esa atomización es perjudicial. Respecto del estancamiento. Respecto al estancamiento, yo te diría que tenemos un desafío por delante que es más legislativo y reglamentario más que constitucional. Pero ya el solo hecho de cerrar de una buena vez la incertidumbre constitucional permite empezar a recuperar esas certezas. Tenemos y quizás es parte de lo que conversábamos recién. En estos últimos 30 años hemos retrocedido en muchos temas y uno de esos ha sido el estancamiento. Pasamos de un país dinámico, de un país donde se podía crecer, donde se podía invertir, donde se podía arriesgar, a un país sin ningún dinamismo, a un país estancado, a un país donde las cosas funcionan lentas, cada vez con más tecnología, pero cada vez con más burocracia. Entonces, los trámites que quizás antes había que hacer en papel y que hoy día podríamos hacer digitales en pocos días, bueno, resulta que nos demoramos meses y meses en cosas tan simples como una patente para un local comercial, como en fin. Estamos hablando desde grandes proyectos energéticos hasta instalar una cafetería. Entonces, creo que ese ámbito del estancamiento pasa necesariamente por tener en un próximo gobierno una vocación sincera de reactivar nuestro país y de entender que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Pero puedo entender que la propuesta de usted es
algunos le llaman pro mercado. Yo creo que la palabra mercado se entiende muy mal en Chile, ¿eh? Porque mercado la gente lo asocia siempre como a grandes empresarios. Yo creo que el mercado hay que explicarlo distinto, como el lugar donde las cosas pasan, la sociedad. Pero, ok, en ese sentido, si lo comparamos con la propuesta rechazada, esta es una constitución que le abre espacio a la iniciativa privada y al mercado. En esa línea te preguntaba también, Antonio. Yo te diría que es una propuesta pro familia y pro sociedad civil. Estamos incorporando normas tributarias absolutamente novedosas. Estamos incorporando un mandato constitucional para que los tributos no solamente sean en términos generales, justos, proporcionados, etcétera, sino que además que tengan en consideración los gastos propiamente necesarios para el funcionamiento normal de una familia. Eso nunca había existido en Chile. Será la ley la que tenga que ver cómo se traduce eso en el detalle, pero nunca en Chile una familia había podido deducir de su renta, por ejemplo, los gastos de educación de sus hijos. Claro. Entonces, estamos incorporando normas tremendamente novedosas. Lamentablemente son tantas cosas que Sí. tendríamos que estar en muchas de estas conversaciones para poder abordarlas todas, pero estamos, la misma eliminación de las contribuciones, estamos beneficiando a más de 500.000 de familias, liberándolas de un pago que a mi juicio es injusto, porque es una doble tributación, casi triple tributación. Entonces, estamos, por supuesto, estamos avanzando en materia de orden público económico, estamos avanzando hacia un marco general que es pro sociedad civil, pro libertad y pro familia. Me quedan tres temitas para aprovecharte antes que termine este proceso, y por eso quise hacer esta entrevista esta semana, antes que la entreguen a la comisión experta. Todo el mundo dice y se repite que si se rechaza la propuesta constitucional, la propuesta que ustedes están elaborando, salvo que la cambiaran, pero la propuesta constitucional es una derrota para el Partido Republicano. Y como las encuestas vienen difíciles y hay que hacer un trabajo para revertir eso si quieren que se las aprueben, ¿cómo se saca de encima eso, Partido Republicano? ¿Cómo leen ustedes si se rechaza el texto constitucional? Porque les van a decir que era su programa de gobierno, que son sus ideas y que finalmente son sus ideas las rechazadas. Sí, se repite en los últimos días esa pregunta. Mira, yo, antes de responder, nunca hemos tomado decisiones en base a encuestas. Si fuera por eso, José Antonio Kast no hubiera sido candidato presidencial en el 2017, no hubiéramos hecho un partido político porque era imposible juntar las firmas, no hubiéramos tenido candidato presidencial en el 2021, no hubiéramos elegido más de 10 diputados. Y en este último proceso, en vez de elegir los 23 consejeros que elegimos, hubiéramos elegido 5, que era lo que nos daban las encuestas hace algunos meses atrás. Entonces, las encuestas son un insumo importante, por supuesto, en la medida en que están bien hechas, son una foto del momento, pero las decisiones se toman en base a lo que consideramos que es correcto y que es conveniente para el país. Y en ese sentido, nosotros vamos a ser muy sinceros. Y si finalmente logramos una propuesta constitucional como la que estamos logrando, que comienza digamos, a ser ya prácticamente definitiva, todavía faltan etapas, pero bueno, con toda sinceridad vamos a decirle al país, esto es bueno para Chile y invitamos a los chilenos a aprobarlo, a votar a favor. Si los chilenos nos acompañan o no en esa votación, bueno, ese es otro tema. Pero con la misma sinceridad, si en las próximas etapas retrocedemos en asuntos fundamentales y no logramos una propuesta satisfactoria por la comisión de expertos, por la comisión mixta, por lo que sea, bueno, vamos a decirles a los chilenos, es mejor quedarnos con lo que tenemos hoy día. Vamos a ser sinceros y vamos a invitar a votar según lo que consideramos que sea mejor para Chile, sin mirar las encuestas. Antonio, ¿tú crees que hay un voto escondido en las encuestas que está a favor de la propuesta y también a favor del Partido Republicano? Siguiendo la línea, hoy día revisaba lo que daban las encuestas con respecto a la primera vuelta presidencial de José Antonio Kast, que salió primero por lo demás, y luego el apruebo y rechazo, que hasta las últimas semanas, incluso el apruebo
aparecía casi liderando, después el rechazo se fue acercando, pero nunca fue tan categórico como el 62%. Y luego tenemos la elección del 7 de mayo con los consejeros republicanos que ninguna encuesta, tú repitiendo también un poquito lo que tú decías, ninguna encuesta les daba esa gran mayoría que sacaron. ¿Tú crees que hay un voto escondido incluso actualmente que estaría a favor del Bueno, texto constitucional y a favor de usted? yo te quiero decir te quiero dar una infidencia. Las mejores encuestas nos daban en las últimas semanas, porque al principio nos daban 5, pero las últimas encuestas nos daban 12 y me parece que hubo una que nos daba 15. Y nosotros esperábamos, ya estamos hablando de los últimos 2 o 3 días, o sea, viendo estos resultados, las mejores expectativas internas iban entre 15 y 18. Y finalmente logramos estos 23 consejeros, que fue absolutamente fuera de todos los pronósticos. Yo creo que más que haber un voto oculto, lo que hay es una ciudadanía que sintoniza profundamente con lo que estamos haciendo, pero aún no pone el foco de su atención en esto. Eh, y yo creo que en las próximas semanas, esas mismas personas que confiaron en nosotros con el voto, que votaron rechazo el año pasado, creo que esas mismas personas van a ver que estamos reflejando fielmente lo que ellas esperan y creo que van a confiar en la propuesta constitucional y tengo la impresión de que van a terminar votando a favor el 17 de diciembre. Déjame terminar con esta pregunta. Estamos acercándonos al famoso 18 de octubre eh, y ya el expresidente Piñera ha repetido varias veces que él sufrió un golpe de Estado no tradicional. Sergio Mico lo ha estado avalando. Yo creo que hablaron tarde, sí, con la lejanía del tiempo y un poco más seguros, ahora se atreven a decir lo que vivieron realmente en esa época. Pero el punto es el siguiente, eso fue lo que abrió el proceso constituyente. Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta, Antonio. ¿Te parece que aprobar esta constitución tal cual como ustedes la están proponiendo es ponerle candado a la insurrección y a ese intento de golpe de Estado que comenzó en octubre del año 2019? Gran pregunta, gran pregunta. Para eso estamos. Eh, yo creo, Nicole, que a quienes, respecto de quienes no creen en el régimen democrático, respecto de quienes creen en el uso de la violencia como forma de acción política, respecto de quienes conservan el romanticismo respecto de los peores totalitarismos del siglo XX, algunos de los cuales se conservan hasta el día de hoy. Respecto de esas personas, podemos tener las mejores normas. Van a ser siempre violentas y cada vez que puedan, van a intentar hacer de las suyas vulnerando los mínimos comunes de un sistema democrático. Eh, lo que sí te quiero decir como reflexión, eh, el tema constitucional tiene su origen en las semanas siguientes a este estallido de violencia extrema y a este intento de derrocar un gobierno. Gobierno que no era mi gobierno, pero que era el gobierno y un gobierno legítimo. Eh, y curiosamente, terminamos siendo nosotros los republicanos los únicos que nos opusimos desde el principio. Nosotros nos opusimos al acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que inició el primer proceso constitucional. Fuimos los únicos y fuimos tratados de la peor forma por hacerlo. Un acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista. Nos opusimos, fuimos los primeros en embarcarnos por el rechazo el año pasado. Fuimos los primeros en los días siguientes del rechazo en decir es un error repetir el proceso. Votamos en contra de la reforma constitucional que habilitó este segundo proceso. Y finalmente la ciudadanía nos encarga a nosotros, no la responsabilidad única, porque hay otros actores en juego, pero sí el protagonismo respecto a este proceso. Eh, y, y creo que, y creo que
a veces de situaciones tan complejas y tan nocivas como esa tremenda y brutal situación de violencia, termina saliendo una propuesta constitucional años después, 4 años después, 4 años después, una propuesta constitucional que confirma que todas las cosas que hemos hecho bien a lo largo de los últimos 40 años y que viene a corregir otras que quizás no hemos atendido correctamente, especialmente en las últimas décadas y en el último tiempo. Hacernos cargo de la inmigración ilegal, hacernos cargo del terrorismo, de la delincuencia, hacernos cargo de respaldar la institución familiar y la sociedad civil de manera correcta en materia tributaria, en materia de libertad de enseñanza, en tantos y tantos asuntos. Me parece que es algo que quizás hasta hace poco tiempo atrás era inesperado, pero de alguna manera estamos abriendo la puerta a la posibilidad de tener muchas décadas en las que podamos avanzar en el sentido correcto hacia adelante. Antonio Bearchesi, el consejero constitucional uno de los consejeros constitucionales del Partido Republicano, abogado. Bueno, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Te quité harto tiempo y eso me da gusto. Muchas gracias. Esta semana va a ser una semana importante para el Consejo Constitucional y vamos a ver qué escenarios se abren, pero creo que esta entrevista fue bastante clarificadora de los escenarios que puede ser que no son tantos tampoco. Antonio, que tengas una buena semana, pues, ¿qué te puedo desear? Muchas gracias, Nicole. Igualmente. Nos vemos en una futura entrevista y a nuestros auditores que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Nos vemos en la próxima entrevista de Nicole Rodríguez. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.